Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros alrededor del mundo y por supuesto en México. Como siempre empezamos platicando de los mercados y fue una semana muy curiosa porque hubo muy fuertes alzas en Asia, lo cual me parece normal porque eran mercados que venían muy retrasados en relación a los de otros países, sobre todo por los ajustes de China y también en el propio Japón, pero bueno, tuvieron una semana francamente extraordinaria. El Nikkei de Japón subió 4.3% en la semana y el Shanghai Composite tuvo un incremento del 3.9%. El resto de los mercados estuvo ligeramente negativo. Europa perdió el 0.77, era un poco lógico, son los mercados que más adelantados van en relación a los del resto del mundo. El Dow perdió 1.08%, el Standard & Poor's perdió 0.55%, Nasdaq perdió 0.20% y México 0.49%. Las bolsas en los Estados Unidos, bueno, pues hay que decirlo que están tocando máximos históricos. Entonces también era muy difícil de repente ver una magnífica semana después de que los mercados tocaron, como digo, estos máximos históricos. Sin embargo, la perspectiva de los mercados de renta variable en general para el resto del mundo es positiva hacia diciembre. Claro, no con los mismos rendimientos que se han alcanzado de enero a esta segunda o primera semana del mes de septiembre. El peso ganó un poquito de terreno frente al dólar, 0.28%, y en cambio el euro sí perdió el 0.5% con respecto al dólar en toda la semana. Esto fue lo más relevante que tuvimos en los mercados. Pero bueno, la discusión estuvo en la semana quizás hasta un poco aburrida, porque el tema sigue siendo la famosa decisión que debe de tomar el Banco Central Europeo en relación a si sí va o no va a disminuir la compra de bonos que actualmente está en proceso. Y también la misma discusión se extiende a Europa, porque igual que Estados Unidos está comprando 120,000 millones de dólares mensuales para inyectarle dinero a la economía, pues los europeos también están comprando 100,000 millones de euros al mes y tienen la misma disyuntiva, es decir, ¿van a empezar o no van a empezar a disminuir los estímulos? Yo creo que en el caso de Estados Unidos vamos a tener más información el 22 de septiembre, cuando se realice la reunión de la Reserva Federal. En Europa ya habló el Banco Central, ya dijo que iba a empezar a disminuirlo, pero muy ligerito, fue muy poco clara la señora Lagarde en relación a lo que quiere hacer. Queda claro que está empezando a disminuir muy, muy despacito los estímulos. Ojo, la política monetaria en Europa y en Estados Unidos sigue siendo expansiva. Simplemente lo que están haciendo es hacerla un poquito menos expansiva en los próximos meses. Pero seguramente tú tienes una mejor opinión de esto, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, ese es el tema que está en la boca de todos los inversionistas, de todos los operadores. Y la razón es, lo hemos comentado semana con semana, ¿por qué es tan importante que hablemos de esto para los mercados financieros? Bueno, no solamente decíamos los bancos centrales europeos y Estados Unidos, Japón, Inglaterra, no solamente mandaron sus tasas de interés a cero, sino han inyectado liquidez fresca al mercado de manera escandalosa. O sea, han sacado bonos del mercado, los han comprado y metido efectivo. ¿Cuánto dinero han metido en estos 16 meses de pandemia? Cerca de 10 billones de dólares, en inglés trillion, 10 trillions de dólares han entre metido todos 16, los bancos centrales, ¿no? entre la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco del Reino Unido. Es una verdadera locura de dinero que hay. Entonces, por supuesto, tiene un impacto en los mercados financieros, los ha movido,
los ha sacado de fundamento, y por eso es que muchas veces no está tan asociado el tipo de cambio con lo que estamos viviendo en la economía nacional, con lo que le ha costado trabajo en la recuperación económica. Dice, ¿por qué el peso está tan contento de lo que está pasando en la realidad? Y la realidad es esa, que está muy influido por tanto estímulo. Entonces, cuando hay cierta sensación de que a lo mejor ya llegó a su límite, que empezará a disminuir, entonces el mercado reacciona y es lo que y quiere especularse y adelantarse. Totalmente de acuerdo, Jorge. Oye, me gustaría dedicarle toda esta parte que queda del programa a México, porque hubo mucha información. En primer lugar, platicar de la inflación, del presupuesto, y luego cerrar con un comentario sobre la fuga de capitales que dijimos que trataríamos aquí. Pero ¿por qué no empezamos con la inflación rápidamente? Bueno, la inflación, después de la inflación de agosto, ya nos habíamos dado cuenta con la primera quincena que iba a salir más baja de lo que habíamos temido antes, muy afectada por estos precios máximos que pusieron en el gas el gobierno, y logró bajar el precio del gas en este mes. Entonces, temporalmente tiene una baja significativa y estamos pegados a los 5.50 cuando estábamos ya acercándonos a los 6%. Entonces, es una buena noticia en general que nos dé un aire en la inflación. El problema es que como es un tema específico de un producto en sí, no creemos que vaya a ser suficiente como para ya tener una tendencia de baja de inflación. Todavía, excluyendo los bienes energéticos y agrícolas, la inflación sigue subiendo, sigue encaminándose al 5%. Esto significa que en los próximos meses muy probablemente volveremos a subir la inflación hacia el 6%. Esto ya lo hemos comentado antes. No creemos que todavía la inflación ceda en lo que resta del año, lo que obligará al Banco de México, según nuestra percepción, de que a finales de mes, que en su reunión del 30, tenga que volver a subir su tasa de fondeo otros 25 puntos base. Yo concuerdo contigo. Platícame, ¿qué viste del presupuesto? ¿Cuál fue lo más significativo? Bueno, no esperamos grandes sorpresas. La manera en cómo lo plantean siempre el presupuesto ha sido muy similar en sus 3 años de gobierno. Así fue, o sea, está buscando un balance en las finanzas públicas, no endeudarse en demasía, o por lo menos como porcentaje del PIB, conseguir más ingresos a través de romper con todas las evasiones que había en el fisco y no aumentar impuestos como prometió el presidente al principio de su administración. Así como plantearon el presupuesto. Quizá lo que podríamos criticar o lo que podríamos decir que está un poco optimista en sus estimaciones, como llega a los números que llega. Está esperando un crecimiento para el próximo año de 4.1%, cuando la mayoría de los analistas esperamos que crezca alrededor del 3%. Es factible el 4.1 porque venimos de muy abajo y podría la economía en algún momento ayudarla por Estados Unidos crecer hasta el 4%, pero creemos que es un tanto optimista y pone en riesgo quizá sobre todo lo que te comprometas en gasto si no logres ese aumento en ingresos. Muy bien. Bueno, pues vamos a tocar el tema de la famosa fuga de capitales. Yo diría que hay muchos movimientos de capitales en el país, es un tema bien complejo. Hoy nada más me quiero referir a uno de esos renglones que es muy importante, y se trata del dinero que tienen los extranjeros invertidos en pesos mexicanos desde el 2008-2009. A partir de la crisis que tuvieron allá, la enorme creación de dinero en Estados Unidos, una parte de ese dinero que se creó por parte de la Reserva Federal vino a dar a México. Venían inversionistas con un montón de dólares, vendían los dólares y con esos dólares compraron bonos del gobierno mexicano. ¿Cuánto compraron? Compraron 2.2 billones de pesos, o sea, 2.2 millones de pesos, para que mejor lo entiendan. Es un montonal de dinero, a distintos tipos de cambio, porque las entradas fueron desde el 2008-2009 hasta el 2014. Lo curioso es que del 2014 hasta diciembre del 19, prácticamente el saldo se mantuvo sin cambio, 2.2 billones de pesos. Pero a partir de la pandemia en el 20, tuvimos una enorme salida el año pasado, como de 200,000 millones de pesos. Este año, al mes de agosto, ya traemos salidas por otros 230,000 millones de pesos. Ojo, eso ya prende un foco amarillo. Ya se nos han ido 450,000, 440,000 millones de pesos. Todavía queda
1.7 billones. Sin embargo, yo digo, hay que tener cuidado porque las cosas hacia adelante se van a poner peores. ¿Cómo se van a poner peores? Bueno, el año entrante, cuando ya no hay estímulos monetarios en Estados Unidos, cuando la expectativa de crecimiento de la tasa de interés se acerque más, bueno, pues esto va a hacer que la tentación de que se vaya más dinero, pues va a ser más importante. Por supuesto, México puede responder subiendo la tasa, ¿no? Pero eso no es tan fácil, porque eso también iba a lesionar a la economía nacional. Es en el mejor interés de los mexicanos que este tipo de dinero se siga manteniendo en México. Pero para ello hay que hacer un montón de cosas. No solo es un tema de tasas de interés, es un tema de certidumbre, es un tema de confianza. Y yo siento que en las últimas salidas ya se empieza a ver algo de desconfianza, porque me llama la atención que el dinero se haya ido, por ejemplo, en los 2 o 3 últimos meses de este año, a pesar de que Banco de México ha subido la tasa 50 puntos, ¿no? Bueno, pues uno pensaría, si subió la tasa Banco de México, el dinero se quedaría más aquí, y sobre todo cuando en Estados Unidos no hay expectativa todavía de alza de tasas. Ese estará hasta finales del año próximo. Pero bueno, esto a mí lo que marca es un foco amarillo donde tenemos que cuidar este tipo de inversión. Otro tipo de inversión que también hemos descuidado, no es que se haya fugado, pero es que ha entrado en menor cantidad, es la inversión extranjera directa. Esa es la base, es la mejor inversión que puede recibir el país. Es distinta a la anterior porque esta inversión trae aparejada inversiones en planta, equipo, terreno, fábricas, etcétera. Es una inversión que no es golondrina, es una inversión fija, es una inversión que se queda, es una inversión que genera empleos. Bueno, pues esta inversión que es tan importante no ha estado creciendo como quisiéramos, es más, ha venido disminuyendo porque hay políticas públicas, que no le gustan a los extranjeros, no les gustan los cambios de reglas y les hemos cambiado las reglas. Quieren invertir en el sector energético y no los dejamos invertir en el sector energético y les estamos poniendo piedritas en el camino por temas de carácter burocrático, temas de carácter político, temas de carácter ideológico. No seamos tontos, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Esta inversión es la más peleada a nivel mundial. Hay que protegerla y hay que cuidarla. Ese sería mi comentario. Jorgito, no sé si tengas algo que agregar. No, yo nomás cierro. En épocas donde te está recuperando de una crisis, en épocas donde el mundo entero está recuperando de una crisis, es en épocas donde tienes que dar mayor confianza. Hay muchas oportunidades para invertir, para reconstruirte y por el contrario, si no lo haces, te puede salir repercutorio porque van a salirse los estímulos monetarios y podrías afectarte de menor manera. Entonces la confianza se vuelve vital para los próximos años. Gracias, Jorge, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien, buena semana.